Muy buenos días, sean bienvenidos, compañeros y maestros, en el tema del sistema nervioso. La unidad básica del sistema nervioso es la neurona y su órgano más complejo, el cerebro. La neurona es una célula del sistema nervioso, altamente diferenciada y especializada. Recibe impulsos, la elabora y transmite de nuevo. Consta de tres zonas importantes: el cuerpo celular, las dendritas y el axón. El cuerpo celular es el destinado a mantener la neurona con vida y en el que se encuentra en el núcleo y las demás estructuras con funciones vitales. De él salen unas prolongaciones llamadas dendritas, que son el canal de entrada de información. Las dendritas, que pueden ser muy numerosas y están muy ramificadas, contactan con las dendritas de otras neuronas y con sus axones. El axón es la parte más larga de la célula, ya que puede alcanzar una longitud de unos pocos milímetros hasta 1 metro y conecta por partes muy distantes del cuerpo humano. Solo existe un axón en cada neurona, pero este puede poseer ramas colectales con varios terminales que entran en contacto con otras neuronas, con los músculos o glándulas. Este contacto recibe el nombre de sinapsis y no es directo, ya que entre otros los dos componentes existe un pequeño espacio. Entre las neuronas existe una masa celular de origen ectodérmico, denominada neuroglía, que ocupa también los intersticios que quedan entre las células nerviosas y los vasos sanguíneos. Desempeña funciones de sujeción, de apoyo y nutrición. El conjunto de la neuroglía y las neuronas forman el tejido. Principales componentes del sistema nervioso, formado por un centro de control, el encéfalo y una intricada red de nervios que se ramifica para llegar a todos los puntos del organismo. Si seguimos la dirección del pulso nervioso, encontraremos una primera neurona, la sensitiva o aferente, que es la que capta el estímulo y lo lleva al encéfalo o a la médula espinal. La última, la cadena, es la neurona eferente o motora, que conecta con músculos o glándulas. Entre ambas pueden existir neuronas intercanales que sirven de conexión. Dibujo esquemático de una neurona. El elemento funcional básico de la neurona con un detalle de contacto, sinapsis, de las dendritas con otra neurona. La mielina. Las células de la neuroglía, que construye una parte importante del volumen del sistema nervioso, se encarga de envolver, suministrar alimento y soporte mecánico a las neuronas. Una parte de estas células fabrica la mielina, sustancia grasa que envuelve los axones de algunas neuronas como si fuera una vaina. Su función no es proteger el axón, sino acelerar la transmisión nerviosa. La vaina de mielina no es continua, sino que deja unos interruptores cada milímetro o menos, llamadas nudos de Rambier. El impulso que cambia las cargas eléctricas a un lado al otro de la membrana no abre toda la superficie de la neurona, sino que va saltando de un nódulo a otro. La velocidad puede llegar hasta 120 metros por segundo. Axón de una neurona protegido por capas de mielina. Arriba, detalle microfotográfico, que presenta pequeñas interrupciones llamadas nódulos de Rambier, que facilitan la transmisión del impulso nervio. Atendiendo a su función, se distinguen básicamente tres tipos de neuronas: neuronas sensoriales, neuronas asociadas y neuronas motoras.
Las neuronas sensoriales tienen la capacidad de percibir estímulos y construyen el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Neuronas asociadas. Forman los elementos intermedios en la transmisión de los impulsos. En el interior del encéfalo y la médula espinal, únicos lugares donde pueden encontrarse interconectándose entre sí y participando en las funciones de coordinación de todo el sistema. Neuronas motoras. Suelen estar conectadas a las neuronas asociadas y se encargan de transmitir los impulsos a los órganos efectores, los que pueden llevar a cabo una determinada acción. El impulso nervioso. Aunque la neurona es la unidad estructural del sistema nervioso, en la especie humana el funcionamiento es más complejo y como unidad fundamental se considera el denominado arco reflejo. Consiste en una cadena de procesos que en su conjunto forman un reflejo, interviniendo una serie más o menos numerosa de neuronas de distintos tipos en cada una de las células, de las cuales tiene un lugar parte del proceso global. El proceso puede resumirse en los pasos siguientes. Una de las células receptoras se encarga de recoger el estímulo, por ejemplo, una sensación dolorosa en la piel o causada por un objeto punzante. A continuación, las neuronas sensoriales recogen este impulso y le dio origen al punto de control. En este caso, la médula espinal. En la médula, el impulso pasa a través de las células asociadas hasta que una de ellas se genera una orden, que es el impulso destinado a realizar una determinada acción. Las neuronas asociadas transmiten entonces este impulso hacia el lugar donde debe cumplirse esa orden. Por ejemplo, la musculatura del brazo. Finalmente, el impulso llega hasta la neurona motora, que acciona los músculos y mueve el brazo, retirándolo del objeto pulsante que causaba la sensación dolorosa. Todo el proceso transcurre en un espacio de tiempo muy reducido. Mención de la capacidad de reacción de los reflejos. Al golpear en la rodilla por debajo de la rótula, tienen que reflexionarse involuntariamente. Morfología y funciones del sistema nervioso. Desde el punto de vista del sistema morfológico, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, con sus siglas CNC, que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye el conjunto de los nervios cerebrales y espinales. Desde un punto de vista funcional, se habla del sistema nervioso somático sensorial, que se encuentra sometido al control de la voluntad, y del sistema autónomo, que funciona de un modo automático y se divide a su vez en el sistema simpático y parasympático. Todos estos sistemas están relacionados entre sí. La función relativa a las condiciones internas del cuerpo es recogida por el sistema nervioso autónomo, que la envía a través de las neuronas sensoriales al sistema nervioso central, el cual elabora la información y a su vez a través de neuronas motoras emite las correspondientes órdenes para mantener en cuenta esas condiciones. En cuanto a la información sobre las condiciones del medio externo recogida por neuronas sensoriales y enviada por el sistema nervioso somático sensorial, el proceso es similar. Una vez llegada la información al sistema nervioso central, este envía las órdenes correspondientes a través de neuronas motoras. El encéfalo, de forma ovoide y un peso aproximado de 1.5 kilos en los adultos, en el encéfalo es uno de los mayores órganos del cuerpo humano, dependiendo su volumen de la capacidad craneal. Está encerrado y protegido por la caja craneana, y bajo esta cubierta ósea existen tres membranas. Las meninges, la más externa o dura madre, está formada por un tejido duro y protector. Bajo ella se halla la aracnoides, que recibe su nombre por su aspecto parecida a la tela de una araña. La meninge interna, llamada pía madre,
Es transparente y surcada por numerosos vasos sanguíneos que alimentan el tejido nervioso. Formado por miles de millones de neuronas, en el encéfalo se coordinan numerosas funciones corporales. Se ordenan los actos voluntarios y se asientan los procesos tan importantes como el aprendizaje y la memoria. Al contrario que la médula espinal, en el interior del encéfalo predomina la sustancia blanca y en el exterior está formado por sustancia gris. Está compuesto por tres elementos principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Derecha, corte del cráneo en el que se visualiza el encéfalo, compuesto por tres elementos principales: cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Abajo, detalle craneal con la sustancia gris que constituye la corteza cerebral y la sustancia blanca que se encuentra dentro de ella. El cerebro es la parte del encéfalo que ocupa casi toda la caja craneana y es la parte más voluminosa en el encéfalo. Está dividido en dos partes: hemisferios cerebrales separadas por una hendidura llamada cisuria interhemisférica y unidas por la estructura situada en la parte inferior de esta hendidura, el cuerpo calloso. Los hemisferios constan de una zona exterior con gran cantidad de surcos y circunvalaciones, que es la corteza cerebral, y una zona interna formada por ganglios basales. La corteza cerebral está formada por sustancia blanca y sustancia gris, y tiene una importancia vital, ya que en ella se localizan los centros de pensamiento, de funciones tan importantes como el habla, el tratamiento de los estímulos recogidos por los órganos sensoriales, vista, oído, etc. La proporción anterior del cerebro se conoce también con el nombre del telencéfalo. Vista superior del cerebro, en la que destacan los dos hemisferios, con las circunvalaciones, las cisuras y los lóbulos. El cerebelo. De este nombre se asemeja con un cerebro en miniatura y se halla en la parte trasera del tronco encefálico, con un peso aproximado de unos 150 gramos. Su superficie presenta numerosos surcos. Está formado por dos hemisferios unidos entre sí por una parte central denominada ramis. Igual que el cerebro, su corteza está compuesta de sustancia gris y su interior de sustancia blanca. Su misión es coordinar los movimientos para que se ejecuten de forma armónica y efectiva y contribuye al sistema del equilibrio, previniendo los movimientos que se van a producir e introduciendo los cambios necesarios en las órdenes motoras que proceden de la corteza cerebral para seguir manteniendo un correcto equilibrio. Esquema de las dos funciones principales del cerebelo: la coordinación y la corrección de los movimientos, permitiendo que estos se ejecuten de forma armónica y efectiva. El tronco encefálico, llamado también el tallo encefálico, es la parte del encéfalo que une el cerebro con la médula espinal. Está formado por dos estructuras: protuberancia angular y el bulbo raquídeo. La protuberancia angular, situada en el bulbo raquídeo y el cerebelo, es una zona de pasos de vías motoras y sensitivas, en que ella encontramos los núcleos de origen de varios nervios craneales. El bulbo raquídeo, limítrofe con la médula espinal, se localiza a la altura del orificio occipital, entre la cabeza y el cuello. Por su interior circulan todas las vías que van desde el cerebro hasta la médula y alberga los centros que regulan la respiración, la tos, la actividad cardíaca o la deglución, entre otros. El tronco encefálico, una zona de pasos de vías motoras y sensitivas y de núcleos de origen de varios nervios craneales. La médula espinal es un cordón blanquecino del grosor de un dedo meñique de unos 45 centímetros de longitud, que comunica el encéfalo con el resto del cuerpo. Discurre por el interior de las vértebras, desde el agujero occipital hasta llegar al sacro y el coxis. Cortada transversalmente, se distingue de dos zonas con distinto color: la sustancia gris, que tiene forma de mariposa y se halla en el interior,
y la sustancia blanca que lo rodea. La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas, que mandan sus prolongaciones a partir de las alas de la mariposa hacia las raíces dorsales y vertebrales, es decir, hacia atrás y hacia adelante del cuerpo. Por las raíces dorsales entran a la célula las neuronas sensitivas, mientras que por las raíces ventrales salen las fibras motoras. Entre ambos tipos de neuronas existen interneuronas, la raíz dorsal y la raíz vertebral, de que lados se unen poco después al salir de la médula, dando lugar a los nervios espinales. La sustancia blanca está formada por axones de neuronas que discurren en dirección vertical, llevando y trayendo mensajes al encéfalo. Sección transversal de la médula espinal, en la que se distingue la sustancia gris en forma de mariposa, que contiene los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca por donde discurren las fibras nerviosas en dirección ascendente y descendente. El sistema nervioso periférico. Constituido por el conjunto de nervios y ganglios craneales y espinales, el sistema nervioso periférico recoge información sobre el medio externo y externo y lleva a cabo las acciones indispensables para ejecutar las modificaciones necesarias. Ubicación en el encéfalo y en el bulbo raquídeo de los pares de nervios craneales y las funciones específicas que llevan a cabo, ya sean motoras o sensitivas. El sistema nervioso somático sensorial está formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Transmite los impulsos del exterior procedentes de los receptores hasta el sistema nervioso central y retransmitir las órdenes procedentes de este a los correspondientes músculos del cuerpo. Este sistema coordina las relaciones generales del cuerpo con el medio exterior con la ayuda de los órganos sensoriales. La mayoría de sus acciones están sometidas a la voluntad. Situación de los 31 pares de los nervios espinales. Solo se muestran de un lado. El sistema nervioso autónomo, llamado también sistema nervioso vegetativo, se ha relacionado con centros de coordinación como el encéfalo y la médula espinal, y a sus órdenes dirigidas a la musculatura lisa, a las glándulas y el músculo cardíaco. No son reguladas voluntariamente, consta de dos componentes, el sistema simpático y el sistema parismático. Funciones del sistema nervioso autónomo. El sistema parismático y el sistema parismático inervan los órganos, pero con funciones antagónicas, complementarias, la una de la otra. Los trazos cerrados corresponden al sistema simpático. Los continuos son las neuronas pregangliales y los discontinuos las postgangliales. Los trazos en azul corresponden al sistema parismático, los continuos con las neuronas gangliales y los discontinuos las neuronas postgangliales. Los trazos en negros corresponden a las fibras nerviosas somáticas y los verdes las vías que llevan a una dirección opuesta a la normal. El sistema simpático está formado por una cadena de ganglios ubicados a ambos lados de la columna vertebral que reciben ramas de la médula espinal. Se concentran especialmente en la zona tórica y lumbar, y de ellos salen gran cantidad de fibras que se digieren hacia todo el organismo. Sus acciones están orientadas a permitir que el organismo realice un gasto importante de energía ante una situación de emergencia, incremento de metabolismo y de la actividad cerebral, dilatación de los bronquios y de las pupilas y aumento de la sudoración del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. El sistema parismático. Los ganglios del sistema parismático dependen de las zonas de la médula espinal que se halla a nivel craneal y sacro. Se encuentra lejos de la columna vertebral, en los órganos a los que inervan. El sistema parismático retarda a las funciones corporales, aumenta la absorción de nutrientes, enlentece el metabolismo para la energía, disminuye el ritmo cardíaco y baja la presión arterial. Muchísimas gracias por poner atención a este trabajo. Gracias.